21 camaretazos a cargo de Teniente Gobernador. 7 de la mañana, misa Tedeum a cargo de Madres del Convento de Akira. 8 de la mañana, izamiento de bandera nacional. 8:30 de la mañana, concurso de desfile, intersectores y anexos. 11 de la mañana, procesión de imagen de Apóstol Santiago y Virgen Medalla Milagrosa. Al mediodía, presentación de danza llamerada a cargo del Cargullo. 12:30 de la tarde, recepción de devotos para el próximo año 2024. Miércoles 26 de julio, 9 de la mañana, Doma de Potros. 11 de la mañana, gran corrida de toros a cargo del Cargullo. 4 de la tarde, Chic Chic Chaj Parachay. Feliz 36 aniversario Comunidad de Jehuira. La Junta Directiva y la Comunidad de Jehuira te invitan a formar parte de las actividades programadas por el 36 aniversario de Creación Política. Domingo 23 de julio, 6 de la mañana, limpieza de calles de la Comunidad de Jehuira. 9 de la mañana, certamen hípico con participación libre en Chiro y Mejora. Lugar, pista hípica Atunjuncu. 24 de julio, 8 de la mañana, concurso de pintado de casas. Organiza Junta Directiva. También a las 8 de la mañana, el embanderamiento general. 10 de la mañana, entrega de obras de las bambas y colocación de primera piedra de la Municipalidad de Chalhuahuacho. 1 de la tarde, almuerzo de confraternidad. 2 de la tarde, concurso de danzas interbarrios e interpre. 25 de julio, Festival de Cuyes. Concurso participación libre. Gastronomía a base de cuy. Cuy Fashion. Cuy de oro. Carrera de cuy. Pelado de cuy. Venta de cuy al horno con más de 600 platos en sus diversas variedades. Organiza Cuenca Pucuto, Manuel Sehuane Corrales, Jehuira y Chumille, desde las 8 de la mañana. Miércoles 26 de julio, Feria Distrital, juzgamiento de vacunos Brown Swiss, vacunos Fleckby, toro engordado, ovinos Correidale y Hampshire Down, criollos, llamas, ara y chaco, alpaca y cuy tipo 1, concurso de ordeño de Brown Swiss, transformación de lácteos, productos agrícolas, granos andinos como cereales, hortalizas, tubérculos andinos, artesanía, plano y trenzado, platos típicos de la zona y gastronomía. Jueves 27 de julio, maratón desde las 6 de la mañana con participación libre. A partir de las 8 de la mañana, encuentro deportivo de fútbol varones y mujeres interbarrios, jóvenes varones y mujeres máster de 40 años, varones supermáster de 50 años. Lugar, cancha sintética de Jehuira. 1 de la tarde, almuerzo de confraternidad. Viernes 28 de julio, campeonato intercomunidades desde las 8:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, historia de la comunidad. 6 de la tarde, poesía y canto. Y por la noche, la gran serenata con Yolita Flor, Verónica Rojas, Edwin Checaña, quema de castillos y mucho más. Sábado 29 de julio, corrida tradicional costumbrista Turupujliay. Lugar, ruedo de toros de Jehuira desde la 1 de la tarde. Amenizado por los hermanos Escudero y Guitarras del Perú. Organiza Junta Directiva. Presidente Marco Aguilar Contreras. Vicepresidente William Zavala Medina. Secretaria Flora Escudero. Tesorera Delia Canaza Mamani. Fiscal Alberto Escudero Cabrera. Vocal 1 Pablo Enríquez Escudero. Ven y sé parte del 36 aniversario de la Comunidad de Jehuira. ¡Te esperamos! En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.
Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al informativo Willarico y el saludo correspondiente para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas y por supuesto hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfo y nuestros hermanos de la provincia de Grau también nos sintonizan. La provincia de Chumbivilcas también está en sintonía a esta hora de la mañana a través de Radio La Grande 98.3 de la FM. El saludo también cordial para todos nuestros amigos en Paruro, en Anta. Y bueno, en todas las plataformas de Radio Surfo ya estamos esta mañana listos y prestos para poder acompañarlos. Estamos en la plataforma del Facebook, estamos también en la plataforma de la web de Radio Surfo, estamos por supuesto en YouTube, también en Twitter, nos pueden acompañar a través de las diferentes plataformas de Radio Surfo, el informativo Willarico, edición correspondiente a hoy, 21 de julio 2023. Hatun apayukuy, hatun marqarikuy, qampas ñañachay turachay, uyarikamushanki, aswaypas kay wayra wasi surfuy, sutichasqa, hinaspapas kay informativo Willarikuy ñañay turay, qampas uyarinakunanchispaq, wajarinakunanchispaq, hinaspapas riki imaña ikaña kashan ñawincharinanchispaq, kunan tutamantan ruarisunchis kay informativo Willarikuy nisqata qanwan noqawan ñañachay turachay, imaña ikaña kashan chaypas comunidad, sector, distrito, provincia, Qelqarimuayco 974-782420, Chaypiti Ararihuanquico, Ginas Papas que hay redes sociales, Facebook, YouTube, web, Twitter, Nescacunapi, Carishayco, Nocaikoja, Ñaña Turaicuna, Cancunawan Cushka, Ñaupajman, que hay informativo, Nescata, Aparinanchispa. Nacarimarimanchasunquis, Azuaypas, Ñañaquiches, Panaquiches, Liz Saldívar, Cancunawan, hasta las 8:30 nos vamos con el informativo Willarico. Bueno, información que de hecho esta mañana hemos traído para compartir con ustedes, por ejemplo, para poder hablar con respecto a lo que todavía nos sigue de algún modo, pues, azotándonos en la parte alta, también en la parte media de nuestras, digamos, de nuestras comunidades, nuestros sectores, donde de algún modo estamos sobre más de 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El frío continúa. Dicho esto, han declarado 259 distritos de 15 regiones en emergencia por estas bajas temperaturas. De hecho, nuestra provincia de Cotabambas, al igual que las hermanas provincias de Grau, Chumbivilcas, están, pues, digamos, algunos de ellos, algunos de sus distritos y algunos seguramente también de sus sectores, ¿no? Y en Apurímac, justamente, son 16 localidades que fueron pues comprometidas justamente dentro de este decreto supremo 083-2023 de la PCM. La medida tomada justamente por el gobierno rige por 60 días calendarios y se aplica pues en base a pronósticos del Senado, ¿no? Que periódicamente nos da a conocer. Los más de 200 distritos declarados en emergencia, o sea 250 a nivel nacional por estas bajas temperaturas, pues pertenecen justamente a las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, como ya les venía diciendo, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Así manifiesta este decreto supremo. Bueno, el Ejecutivo justamente ha declarado ayer este estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de 15 regiones de nuestro país por este peligro inminente ante las bajas temperaturas. La medida se toma en base justamente a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENA. Chainankashan, aswaypas chirinesqa, ñañayturay, aswaypas qatipawasunchis-raqmi. Mayanqa aswaypas rikinishasunchichu, ya está. Wakin tutamantan, serishanchis riki uqchikan chiricha, más chirinesqa riki. Wakin tutamantan, ichapaschaqchikan, ya está puyurisqachaña. Wakin tutamantan riki, imaynapipas ya está yauyo, q'uñirimushaña, pero mana chaynachu kanqa. Aswaypas kay chirinesqa, ñañayturay, qatipawasunchis-raq, chayrayku riki, nawaykuqa tutamantan, nirimushayki
político pisterikusunchis, aswaypas chaleco nisqa churarikusunchisraq, aswaypas ñañayturay ama descuido nisqa kachunchuriki, ñañachayturachay noqanchispa qhawananchis kashan wawakunata, kuraq mamitata, kuraq papituta, siempre noqanchis con total responsabilidad nisqa qhawarinanchis kan. Listo. Ajá, ahí está entonces el aviso para esta mañana con respecto a las temperaturas que todavía nos acompañarán. El frío por las mañanas, por la noche y por la tardecita, ¿verdad? 6 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué información tenemos también para poder compartir con ustedes en esta mañana? Dina Boluarte, la presidenta, pues dijo, ¿no? Salió ayer y dijo, reconocemos a los ciudadanos que en su mayoría se han manifestado pacíficamente. La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado siempre al diálogo para hallar, dice, consensos sobre los problemas del país, pero también dijo, deponiendo pues los intereses políticos, más aún los personales, que deberían resolverse en las próximas elecciones. Justamente en una ceremonia de la firma de la autógrafa de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, así se llama ahora, Autoridad Nacional de Infraestructura, la mandataria destacó que en esta jornada denominada Toma de Lima, de este anunciado del último 19 de julio, pues han predominado justamente las manifestaciones pacíficas y también hizo un llamado al diálogo entre todos los sectores políticos del país. Ella textualmente dijo, en el marco de la democracia y las libertades, ayer ha sido esta declaración, dijo pues que el 19 han salido a la calle en su derecho constitucional. También dijo, reconocemos a los ciudadanos que en su mayoría se han manifestado pacíficamente. Eso es bueno para el Perú, dijo así la jefa del Estado, además de señalar que solo se registraron algunos actos, digamos, de violencia, ¿no? Entonces, pero resaltó que en su mayoría, efectivamente, pues, ha primado estas movilizaciones de todas maneras pacíficas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente estas manifestaciones no han calado, de hecho, ¿para quiénes? No porque nosotros seguramente digamos no se ha notado o que algo así, no, sino justamente para las inversiones, para el turismo, para todas aquellas personas que visitan de una región a otra región en un turismo interno, los turismos que vienen del exterior. De todas maneras, felizmente no hemos dado de algún modo un aspecto, digamos, negativo quizá, ¿no? Entonces, las visitas obviamente seguramente llegarán en los próximos días. El tema del turismo para la región de Cusco, la región de Puno, que es muy, muy importante, y por supuesto las otras regiones también, ¿no? Entonces, ojalá sigamos en ese camino, ¿no? Y como ha dicho, seguramente en el camino del día. Mientras tanto, también tenemos información que de hecho es importante poder compartirlo con ustedes con respecto a la información desde el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes han manifestado desde este ministerio, pues que los conflictos sociales generan o han generado 4.000 millones en pérdidas. El ministro Alex Contreras ha dicho que la conflictiva ciclón Yaku, por ejemplo, ¿no? Y ha hecho una comparación justamente el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien pues ha señalado justamente ayer, ¿no? Luego de toda esta evaluación sobre los conflictos sociales antes de este 19 que generaron, estamos hablando del mes de diciembre y enero de este año, ¿no? Que fue una pérdida de más de 4.000 millones de soles, pues que ha perdido nuestro Perú, siendo un costo que, por ejemplo, ha triplicado a los daños ocasionados por el ciclón Yaku.
El costo justamente de estos conflictos pasados sociales había generado pues esta pérdida de los más de 4.000 millones de soles, lo cual ha implicado no solamente las pérdidas en actividades económicas que son irreparables, sino también fueron pérdidas en los empleos, en las empresas que cerraron, pues gente que han perdido muchas personas su trabajo, y de pronto pues detrás de todas estas personas sabemos que hubo o que hay familias, obviamente, ¿no? Y además también Alex Contreras indicó que estas pérdidas pues superaron a las del ciclón Yaku, cuyas últimas estaciones señalaron que ocasionó, por ejemplo, el perjuicio económico que bordea más o menos a los 1.300 millones de soles con este ciclón Yaku, ¿no? Y en todo caso fue esta comparación que se hizo hasta antes del 19 de julio, ¿no? Que cuando se decía esta toma de Lima, que hacía esta comparación el ministro de Economía y Finanzas, hablando o en todo caso recordando un poco de lo que dejó, digamos, estos conflictos sociales del año pasado en el mes de diciembre y enero, parte de este enero de este año 2022. Bueno, de hecho, como conocimiento y como información para poder tener también ese tema que, pues, de todas maneras, los conflictos sociales siempre van a traer como cola, digamos, popularmente, como se dice, las pérdidas económicas y sobre todo estas pérdidas normalmente que ocurren, pues, en cuanto a los trabajos, ¿no? Y el trabajo mismo que se pierde de hombres y mujeres. 6 de la mañana con 52 minutos. Así está en todo caso la información, y en el plano nacional también, de hecho vamos a abordar y ampliar la información con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuche bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado las medidas para proteger a Jorge Salas Arenas contra unas amenazas que le vienen llegando de muerte. Bueno, la comisión le solicita justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas previsionales en favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues que dice requiere al Estado peruano estas medidas para protegerle eficazmente su vida y la de su familia. Y como les digo, esta, digamos, medida provisional a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y su núcleo familiar para proteger justamente su vida e integridad personal, se ha pedido, este pedido lo ha hecho la Comisión Interamericana todavía el 18 de julio, por estas amenazas de muerte que viene recibiendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Terrible, ¿no? 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a ampliar, de hecho, el contexto, digamos, de toda esta información. Bueno, vamos a iniciar prácticamente ya con nuestros titulares, pero antes vamos a ir con la información un día como hoy y nuestra frase. Informativo Willaricuy, correspondiente a hoy viernes 21 de julio, año de la unidad, de la paz y el desarrollo. Y nuestra frase para esta semana, que de hecho en todos los programas en vivo estamos repitiendo para que nos acompañe y nos anime a todos los días esta frase positiva. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Vamos a repetir esta frase. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Y vamos a recordar un día como hoy. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Vamos a viajar en la historia a 1821. Se instala en Lima el primer Consejo de Gobierno presidido por José de San Martín. 1884 nace en Lima Alejandro Ayarza Morales. Caramandunca escribió el vals La Palizada, que tuvo también rápida acogida y en donde pues describía a su grupo de amigos de juerga.
peleadores, bebedores y también jaraneros, decía en sus canciones. 1891 nace en Barranco, Lima, Victoria Angulo de Loyola, dama limeña, en quien Chabuca Granda se inspiró y a quien le dedicó pues el vals, ¿se acuerdan, no? Popular, La Flor de la Canela, el vals peruano más interpretado en el mundo. Y en 1945, justamente, se inauguran los edificios de las escuelas de oficiales, suboficiales y paracaidistas del Centro de Estudios Aeronáuticos del Perú, denominado Jorge Chávez. En 1950, Chabuca Granda compone el famoso vals La Flor de la Canela como un regalo de cumpleaños para su amiga Victoria Angulo de Loyola, a quien dedicó ese tema. 6 de la mañana con 56 minutos. Esto sucedió un día como hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 56 minutos, nos vamos a la información, los titulares en el plano local para esta mañana. Amables oyentes, con brindis, con un almuerzo de confraternidad en muestra de agradecimiento, los pobladores de la comunidad campesina Carmen Alto, esto en el distrito de Chalhuahuacho, recibieron en calidad de donación de parte de Minera Las Bambas una rastra y un arado que pues complementará la labor del tractor agrícola entregado anteriormente. Esto en la siembra de sus productos, así como forrajes para la crianza de sus animales y también, de hecho, pensando en la siguiente campaña agrícola. Por otro lado, la comunidad de Jehuira viene celebrando su 36 aniversario de creación política con diversas actividades deportivas, culturales, artísticas, ferias, entre otras, desde el 23 al 29 de julio. Para el mismo, pues las autoridades comunales hacen la invitación correspondiente a participar de estas actividades para dar mayor realce. Más información y por otro lado también su aniversario viene celebrando ya el centro poblado Santiago de Queuñapampa, ya celebrando su 7º aniversario como centro poblado y pues su aniversario también número 23 como comunidad, la comunidad de Queuñapampa en el distrito de Akira. Las actividades se vienen desarrollando desde el 19 de julio al 26 de julio y justamente para hoy está programado el celebrar el aniversario de la institución educativa número 50774 y también, por supuesto, desarrollarán el campeonato intersectorial de damas y varones. Por otro lado, aniversario de la comunidad de Huanacopampa. Feliz 24 años, comunidad de Huanacopampa. También vienen desarrollando actividades diversas por este nuevo aniversario desde el domingo 16 de julio hasta el 22 de julio. Para hoy, 21 de julio, es la recepción de las autoridades. Día central por su aniversario. Hoy día tiene un programa especial justamente desde horas muy tempranos. Hoy día están de día central. Feliz aniversario, comunidad de Huanacopampa, por sus 24 años. Reciban el saludo de parte de sus autoridades y también de todos los vecinos. Está presidido por el presidente, el señor Leonardo Curo, vicepresidente, el señor Nativo Vargas, secretario Harald Lobón, tesorero el señor Miguel Sama, vocal el señor Johnny Lucas, como fiscal la señora Delfina Sama y en Cultura y Deporte está Ever Sama, teniente gobernador señor Julio Francisco Curo y agente municipal Carmen Lon Sam. Salud entonces para nuestros hermanos, feliz aniversario, comunidad de Huanacopampa, 24 añitos.
6:59 Más información en el plano local. Y la Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Municipalidad Distrital de Mara han puesto en marcha una campaña para obtener la licencia de conducir de vehículos menores en el distrito de Mara, con una participación activa de más de 100 personas. La campaña busca promover la seguridad vial y prevenir pues los accidentes en la zona. Y por otro lado, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de un decreto de alcaldía, pues convocan o invitan a estas fiestas patrias a todos los peruanos y en especial a todos los cotabambinos a unirse y unirse también con el embanderamiento de sus viviendas. Así pues, de esta forma demostrar el amor por el Perú y también la unidad como nación. Juntos hagamos brillar nuestros hogares con los colores de nuestras banderas, así dice la autoridad de la provincia de Cotabambas. 7:01 a.m. La información también nos llega para esta mañana desde la provincia de Chumbivilcas. Justamente ya tenemos entre manos la información con respecto el lanzamiento de conducción para damas, dirigido para damas. El proyecto de creación de capacidades para mujeres de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas invita a participar de este gran lanzamiento del taller práctico en conducción de vehículos menores para las mujeres, en cumplimiento del componente 3 de mujeres con habilidades técnicas productivas y visión emprendedora. El mismo que se va a desarrollar mañana, sábado 22 de julio, desde las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Ahí está el trabajo que se viene desarrollando y de hecho también las mujeres que le ponen su empeño justamente para poder hacer esta conducción de vehículos menores, las chumbivilcanas siempre para arriba. Y bueno, resaltamos este trabajo que se viene desarrollando desde la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Por otro lado, también desde esta comuna la información nos llega a través del proyecto de creación de capacidades para mujeres también, que se viene desarrollando de forma exitosa los talleres de sensibilización, concientización en temas de valores, equidad, igualdad de género, prevención de violencia sexual, actividades blandas, autoestima, plan de vida. Estos talleres fueron dirigidos a los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria en diferentes distritos y comunidades de la provincia de Chumbivilcas, con el fin de impactar de forma masiva, positiva a la población joven, así como promover una generación basada en los valores. Definitivamente necesitamos los valores que se sigan cultivando desde nuestras casas, pero si tenemos la voluntad y la posibilidad de que los profesionales también puedan de algún modo cumplir con esta también labor importante de poder seguramente llegar con estos talleres de autoestima, sobre todo el plan de vida que tienen que tener clarísimo nuestras niñas, los jóvenes, pues que ahora mismo están cursando cuarto, quinto año. Qué bueno realmente resaltar a este tipo de actividades, programas que obviamente pues ven autoridades en diferentes localidades. Y esta vez la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 7:03 a.m. Más información. Nos vamos con la información en el plano regional. La Contraloría General identificó irregularidades en la ejecución del tramo modificado del camino vecinal del distrito de Lambrama, provincia de Abancay, ejecutado esto por la Municipalidad Distrital de Lambrama de la región, en nuestra región de Apurímac. Al cumplir o incumplir en todo caso la norma técnica y aprobación resolutiva correspondiente, afectando así la calidad de seguridad vial y transitabilidad de la vía. Además, se ha generado un prejuicio económico a la entidad, escuche, de más de 116,000 soles.
Por otro lado, tenemos información en esta mañana. Congresista Valer Pinto reaparece en Abancay, pero solo se reunió, escuche bien, con sus amigos más cercanos. Y bueno, y algunos funcionarios durante la semana de representación. El congresista ha visitado su tierra donde vio nacer y de pasadita, dice, se tomó algunas fotitos con la vicegobernadora Marisol Valer y funcionarios regionales. Por otro lado, también tenemos información que nos llega a la mesa de redacciones a través de la resolución número 0033-2023 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, la edición 26 de la tradicional Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folclórica Expo Tejamolino 2023, ya se encuentra en el listado final del calendario nacional de ferias y eventos agropecuarios de este año. La Corte Superior de Justicia de Apurímac, a través del Juzgado Penal Colegiado de Abancay, sentenció a cadena perpetua a Toribio Pacheco Upaqui, de 52 años de edad, como autor y responsable del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de una menor de edad. Qué terrible esta información que tenemos que seguir dando todos los días prácticamente, ¿eh? Por otro lado, designan como nuevo director de la DIS Apurímac 2 a Ibar Quintana Moscoso, en reemplazo de Porfirio Muñoz Vázquez, que no tuvo suficiente capacidad para manejar, dice, controvertido sector. Ahí se vienen dando cambios y cambios también el gobierno regional de Apurímac. Identifican irregularidades en esta ejecución de camino vecinal de Lambrama. Vamos a dar mayores detalles sobre la información que nos ha hecho llegar la Contraloría General. En Arequipa, docente de la Universidad Católica de Santa María investiga, escuche bien, cómo evitar el cáncer con proteínas de veneno. Pruebas, dice, permitirían la fabricación de fármacos en el futuro que evitarán pues el avance de la leucemia y el cáncer de mama que más atacan a las mujeres. Ojalá que esto pueda prosperar y las autoridades puedan darle una mirada justamente y poner oído para poder ayudar pues en estas investigaciones a este docente de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Por otro lado, el Hospital Honorio Delgado de Arequipa cumple con los requisitos para realizar operaciones al corazón. Equipo itinerante del Hospital 2 de Mayo solicitó que se cuente ya con médicos especialistas y los equipos y disponibilidad de las camas UCI. Qué buena noticia realmente para el tema de salud. En Puno, alcaldes de la región de Puno se están relajando, dijo así, ante déficit hídrico. A estas alturas del año y pese a la crisis que atraviesan algunos distritos por falta de agua, en las 123 municipalidades entre provinciales y distritales solo se han elaborado 12 planes de contingencia. ¿Y los demás para cuándo? Déficit hídrico, justamente ANA ejecutará plan de prevención en región hidrográfica del Titicaca. Bueno, abarca, dice, la implementación de 437 pozos de tajo abierto con un presupuesto estimado de más de 16 millones de 16 millones de soles. En Ayacucho recuperan praderas, cochas en beneficio de los agricultores. Distritos beneficiados serán pues Morcolla, Concepción, Carmen Salcedo, Coracora, Puquio, esto en las provincias de Lucanas, Parinacochas, Lucre, Vilcas, Huamán. Esto vienen trabajando en Ayacucho y en nuestra región de Apurímac. A ver, ojalá tengamos una información similar de recuperación de estas praderas o cochas que tenemos que venir ya trabajando. Y en la región de Cusco, ¿cómo estará? Bueno, vamos a preguntar. 7:09 en Nacionales. Dina Boluarte dijo: reconocemos a los ciudadanos que en su mayoría pues se manifestaron pacíficamente. La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado al diálogo para hallar consenso sobre los problemas en el país, pero también deponiendo, dijo ella, los intereses políticos que deberían resolverse ya esto en las próximas elecciones generales. Mientras tanto, con
congresista Ruth Luque denuncia que policía la intervino por usar, dice, polo sobre marcha nacional. La parlamentaria de Cambio Democrático denunció que la Policía Nacional pues cuenta con el aval político de este gobierno que no cree en la democracia. Personalmente estoy muy en desacuerdo con lo que dice la señora Ruth Luque. Ruth Luque, la congresista, si bien es cierto congresista, pero lejos de ser congresista, ella es una ciudadana. Y si fue intervenida es porque es una ciudadana y ella y los policías no tienen por qué seguramente conocer, ¿no? A todos los congresistas, y ella no debió salir de forma soberbia tampoco. Esa es mi opinión personal. Sada Goray había ofrecido 10 millones de soles a Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado, según Fiscalía, de acuerdo con la tesis fiscal. Sada Goray habría hecho este ofrecimiento aparte de los 5.400.000 soles entregados a Salatiel Marrufo, algunos de ellos, dice, por intermedio de Mauricio Fernandín. Bonito, qué bonito que están saliendo toda esta información, pues, recién a la luz. Por otro lado, también la información en el plano nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas provisionales a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y su núcleo familiar para proteger su vida e integridad personal. El pedido se realizó el 18 de julio. Más información, nos vamos a la información en plano internacional. La información en el plano internacional. Irak, manifestantes incendian embajada de Suecia en Bagdad, esto en represalia por quema de Corán. El gobierno iraquí ha advertido de que romperá, dice, las relaciones diplomáticas con Suecia si se quema el Corán de nuevo en su territorio, aunque afirmó que castigarán, dice, a los responsables del incendio de la embajada del país nórdico en Bagdad, según un comunicado oficial. Ahí siguen estos entredichos. El calor de Arizona amenaza la vida de las personas sin hogar. En una acera, dice, pues, de esta capital de Arizona, donde una ardiente ola de calor llevó a instalar y evitar también salir a la intemperie. Dana Bajet dice, pasa dificultades para mantenerse hidratada en su improvisado refugio de lona. Por otro lado, en Ecuador, al menos 1.200 barriles de crudo se derramaron en playa turística. Un derrame de alrededor de 1.200 barriles de petróleo liviano afectó pues 4 kilómetros de la zona costera de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Nos vamos a la información deportiva. En Willaricuy, Surfu y Deportes. Surfu y Deportes, ¿qué nos trae deportes para esta mañana? Vamos con la información deportiva y justamente se ha hablado y ayer pues salió la información con respecto al preparador físico Sebastián Avelino de Universitario, quien dejó la prisión en Brasil y seguirá, dice, su proceso en libertad. Se revocó la prisión preventiva del preparador físico de Universitario de Deportes tras el caso de racismo con Corinthians. Sebastián Avelino puede regresar ya, dice, al país. La justicia de Sao Paulo concedió este jueves la libertad provisional al preparador físico de Universitario de Deportes, el uruguayo Sebastián Avelino Vargas, tras recibir justamente la denuncia y convertirlo en imputado por gestos de racismo en el estadio Neoquímica Arena durante el cotejo ante Corinthians por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023 el pasado todavía martes 11 de julio. Bueno, entonces regresa. Por otro lado,
Tenemos información también en el plano deportivo. El Poder Judicial ordena suspensión de contratos de Gol Perú con Alianza Lima y otros 3 clubes de Liga 1. La medida de parte del Poder Judicial en medio de la Liga 1, Betson 2023, pues suspende los vínculos de Gol Perú con Alianza Lima, Cienciano, escuche, también con Melgar y también con Binacional. Justamente ayer se pudo conocer que el Poder Judicial ha admitido una contracautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol en medio de la controversia de los derechos televisivos entre Liga 1 y Gol Perú. Ahí está entonces ya la resolución por parte del Poder Judicial. 7 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para poder compartir con ustedes estas y otras informaciones. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor puede más. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Aquí, alumnos que no trabajan para equipaje, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. De la mañana con 20 minutos. El saludo para todos nuestros amigos a esta hora de la mañana. Me dicen, nos están sintonizando en Coyllurque. Muchísimas gracias a Radio Guaira 101.5 de la FM. Y por supuesto también en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia, a la señora Irene Arredondo por retransmitir el informativo Willaricui y poder llegar a todas las familias de nuestra provincia de Cotabambas. Y por supuesto estamos en la amplitud modulada 810, 102.7 de la frecuencia modulada, y en Chumbivilcas también estamos saliendo con el informativo Willaricui a través de Radio La Grande 98.3 de la frecuencia modulada, y en todas las redes sociales, por supuesto. A esta hora de la mañana ya vamos a iniciar con la ampliación de nuestras informaciones, y ya a esta hora estamos en la línea telefónica con el profesor Luis Ángel Delgado, coordinador del eje de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, quien nos va a ampliar la información con respecto al programa de especialización en innovación pedagógica que efectivamente se ha estado promocionando, y pues las inscripciones en realidad terminaban el 19 de julio, pero tenemos una buena noticia para todos nuestros docentes de la provincia de Cotabambas, que efectivamente se ha ampliado, y de hecho también, por supuesto, pensando en la mayoría, y muchos de ellos seguramente ya a partir de hoy, creo, están entrando ya en las vacaciones de medio año y van a tener un poquito más de tiempo seguramente para poder inscribirse y participar de este importante programa. Profesor Luis Ángel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui de Radio Surfui. Muy buenos días, Liz, y muchas gracias por este espacio para poder dirigirnos a todo el magisterio cotabambino. Así es. Bueno, ya le daba ahí el adelanto, profesor Miguel Ángel. Qué buena noticia en realidad para todos nuestros docentes de la provincia de Cotabambas, y por supuesto la invitación seguramente las vamos a desarrollar esta mañana para nuestros docentes también de la provincia de Grau, que también nos están sintonizando seguramente. Cuéntenos, ustedes han ampliado junto a la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas estas inscripciones. Sí, efectivamente, hemos tenido una reunión con el director de la UGEL Cotabambas, así como la Escuela de Educación Superior Pedagógica Santa Rosa, con la finalidad de ampliar las inscripciones hasta el día de hoy. Recordemos que de acuerdo al cronograma de este programa de especialización, el día 23 de julio, este domingo, va a haber un examen de admisión que va a ser también virtual. Pero sin embargo, viendo también sobre todo la cobertura para este programa, es que se han ampliado las inscripciones vía digital, también vía electrónica, hasta el día de hoy, 21 de julio, es decir, hoy terminan las inscripciones. Debemos ser enfáticos de que está abierto la plataforma, el link, hasta las 11:59, es decir, hasta antes de medianoche, así que hacemos una invitación a todo el magisterio de Cotabambas, lo propio también para el magisterio de Grau, que es parte también del área de influencia directa de las Bambas, para que puedan inscribirse y ser pues capacitados en este programa de especialización. Bueno, profesor, definitivamente se ha pensado en la mayoría. Aquí entendemos que seguramente en estas últimas semanas de algún modo pues están cerrando, supongo yo, el tema de los aprendizajes, los logros, y por ahí los profesores de repente están muy ocupados, pero entiendo que a partir de hoy, creo ya en la mayoría de las instituciones educativas,
van a entrar a lo que es pues a estas cortas vacaciones, ¿no? De medio año que siempre se estila. Entonces, con ese tiempito que van a tener, seguramente ya los profesores tienen que inscribirse. Y efectivamente está en la plataforma oficial de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, que puedan visitar y inscribirse. Y también, por supuesto, está en la plataforma de Radio Surfui. Ustedes pueden entrar al Facebook de Radio Surfui, van a encontrar ahí el link, hacen el clic y de inmediato les lleva al, digamos, a la ficha de inscripción electrónica para este programa de especialización e innovación pedagógica. Profesor, vamos a darles los requisitos. ¿Qué necesitan ellos para esta inscripción? Mira, básicamente que tengan un título pedagógico, estén laborando, estén en forma activa, sea contratado o nombrado, y son los dos requisitos básicos, ¿no?, que se requiere, y que obviamente el otro requisito es estar inscrito, ¿no?, a través de la plataforma que se está publicitando, tal como indicas, ¿no? Estos son básicamente los dos requisitos que se requiere para este programa de especialización. Debo manifestar también, ampliando, de que el programa de especialización, les decía de que este domingo hay una especie de un examen de admisión vía virtual. Los que ingresan, los que van a estar dentro, debemos manifestar también de que tenemos una meta de atención de 200 cupos, 200 plazas, ¿no es cierto?, para que se pueda iniciar con este programa de especialización. Manifestarles también de que virtualmente empezamos el día lunes 31 de julio, en el horario de 4 a 7 de la noche, es virtual 2 veces a la semana, y tenemos un día, un sábado, para no perjudicar las actividades escolares de los maestros y de los estudiantes. Un día al mes va a ser en forma presencial este programa. Empieza, como les digo, el 31 de julio y estamos terminando a fines de noviembre. Significa que dura 4 meses. La certificación, como saben, es a cargo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica. El dictado también de este programa de especialización es a cargo de la Escuela Santa Rosa, que está licenciada, y que se va a otorgar un certificado del programa de especialización con mención en innovación pedagógica, no, por 720 horas. Y manifestarles también que este programa de especialización es en forma gratuita para los maestros, ¿no? Lógicamente, en este programa obviamente está auspiciado por Minera Las Bambas, ¿no?, en coordinación con la Escuela de Educación Superior Pedagógica Santa Rosa y, por supuesto, con la Unidad de Gestión Educativa Local. Así es que hacemos nuevamente la invitación a todo el magisterio de Cotabambas y también de Grau para que puedan inscribirse y ser partícipe de este programa de especialización que va a ser en forma gratuita. Profesor Luis Ángel, perdón. De hecho que la pregunta también es con respecto en los requisitos, obviamente dice, ¿no? El documento, pues, que trabaja en el ámbito de la UGEL de Cotabambas. Luego de esta reunión que ustedes han tenido, ¿se está ampliando para la provincia de Grau también? Sí, también sabemos que parte, bueno, en principio indicar de que este programa de especialización es auspiciado por Minera Las Bambas, con la finalidad de, obviamente, de dar esta oportunidad de capacitación a los maestros, ¿no? Y lógicamente dentro del área de influencia es también parte de algunos distritos de la UGEL de Grau, ¿no? En ese sentido, sí, también ingresan nomás al link de la UGEL Cotabambas. Justo ayer hemos coordinado con el director de la UGEL, el profesor Omar Cárdenas, y se está dando también esa apertura aparte, ¿no es cierto?, de los distritos que pertenecen a la provincia de Grau. Entonces, en ese sentido, hacemos también la invitación a todo el magisterio de esa zona, prácticamente diríamos del anillo, ¿no?, de
de lo que es la mina Las Bambas. Claro, ahí está entonces. Bueno, la consulta también es, profesor Luis Ángel, con respecto a este programa de especialización. ¿Va a ser, digamos, de alguna forma híbrida, presencial, como también virtual? ¿Va a ser puro virtual? ¿Cómo va a ser la modalidad? Manifestaba Liz de que es en forma semipresencial. ¿Qué quiere decir semipresencial? Están pues básicamente iniciándose con clases virtuales, ¿no? Que va a ser 2 veces a la semana y con una vez en forma presencial, ¿no? Los días sábados, una vez al mes. Es decir, si empezamos el 31 de julio con la virtualidad, entonces hacia fines de agosto más o menos se estaría haciendo las clases presenciales, ¿no? Eso es un poquito el requisito para poder cumplir las horas mínimas y ser certificadas y reconocidas por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Santa Rosa. Bueno, ahí está en todo caso la información y por supuesto hay que reiterar, señores docentes que ustedes están sintonizando, o finalmente si podemos avisarles a los docentes para que ellos puedan inscribirse, porque es realmente completamente gratuito. O sea, usted no va a tener que pagar, digamos, por esta especialización, por este programa o por el diploma o por algún certificado que le van a dar, sino es completamente gratuito. En todo caso, pues Minera Las Bambas viene igual trabajando y apoyando en el sector educación, como lo ha hecho, ¿no? Desde su presencia acá en la provincia de Cotabambas. En todo caso, hacer reiterado la invitación solo hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche. Ahí se cierra, de ahí ya no hay más el tema pues de las inscripciones y es una oportunidad, a los docentes hay que hacer el reiterado llamado en todo caso de nuestra provincia de Cotabambas y Grau, básicamente. Pero la pregunta igual viene, y de hecho nos sintonizan también, profesor Miguel Ángel, por alguna situación ustedes van a ver o han visto, han evaluado, si es que algún profesor, digamos, de la provincia de Chumbivilcas ingresara para su inscripción, ¿se va a poder considerar? ¿No? ¿Lo van a evaluar? ¿Han visto este tema, profesor Luis Ángel? Bueno, en realidad, como decía, está orientado a docentes del área de influencia directa de Las Bambas, ¿no? Bueno, ese es un requisito que se ha coordinado. También manifestar que hay un convenio, ¿no?, entre la UGEL Cotabambas y la Escuela de Educación Superior, Santa Rosa. No, básicamente no es del área de influencia directa, ¿no? Perfecto. Entonces sí, eso también hay que aclarar para no generar expectativa a los docentes de algunas otras provincias. Así es mejor aclarar. Bueno, ahí está entonces la información con respecto a este programa de especialización en innovación pedagógica. Al término de esta especialización, ¿qué es lo que va a hacer el docente ya especializado? ¿En qué le va a ayudar? ¿Cómo le va a acompañar este certificado, profesor Luis Ángel? Básicamente el propósito de este programa de especialización es fortalecer sus capacidades del docente que va a participar de este evento y sobre todo no de fortalecer esas capacidades en lo que es innovación pedagógica. Recordemos que el Ministerio de Educación a través de la UGEL, ¿no?, lo que hacen es mejorar las buenas prácticas docentes, y en el marco de mejorar sus buenas prácticas docentes es justamente la innovación pedagógica, ¿no?, a través de la creatividad y todas esas características que tiene que ver ¿no?, con procesos pedagógicos, y lógicamente esto va a contribuir enormemente pues a que el maestro, ¿no?, siga innovando en aula, ¿no? Creemos que un hecho importante pedagógicamente hablando es precisamente la innovación pedagógica, ¿no? El emprendimiento, la creatividad, ¿no? El tener pensamiento crítico, que es una de las características que inclusive está dentro de lo que es las rúbricas para la evaluación de desempeño docente. Y en ese sentido, en el afán de contribuir a mejorar esas capacidades y fortalecer el trabajo pedagógico en aula del docente, es que se ha previsto justamente en mención de lo que es innovación pedagógica, ¿no?
Ajá, bueno, ahí está entonces. De hecho, el constante, digamos, aprendizaje siempre va a apoyar, va a ayudar al profesional a desenvolverse, pues, en su campo, en este caso los docentes, mucho mejor, digamos, ¿no? Entonces, profesor Luis Ángel, muchísimas gracias por darnos detalle con respecto a este programa que viene desarrollándose desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas y obviamente financiado por Minera Las Bambas. Reiteremos, en todo caso, la convocatoria, el llamado y bueno, ojalá tengamos la mayor participación de los docentes de la provincia de Cotabambas y Grau. Sí, nada, hacemos un llamado e invitación a todos los docentes de la provincia de Cotabambas y parte de la provincia de Grau para que puedan inscribirse en este programa de especialización. Recordemos que las inscripciones se terminan el día de hoy a las 11:59 horas, es decir, a las 23:59 horas en realidad, no antes de medianoche, y puedan hacer su inscripción. Los requisitos, reitero, es tener el título pedagógico y estar en actividad, ya sea nombrado o contratado. Así que, maestros, es una bonita oportunidad para participar de este diplomado con mención en innovación pedagógica. Muchas gracias, Liz. Listo, muchísimas gracias, profesor Luis Ángel, a usted. Y bueno, seguramente la semana que viene tendremos mayores detalles ya del ingreso, seguramente de los docentes y también ya de las fechas de inicio y todo ello. Estaremos dando detalle en la semana que viene. Gracias, profesor. Buen día. Muchas gracias. Buen día. 7 de la mañana ya con 35 minutos. Ahí estuvimos hablando con el profesor Luis Ángel Delgado. Él es coordinador del eje de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas y efectivamente pues conversando con respecto a este importante programa de especialización e innovación pedagógica para los docentes, pensando en los docentes de la provincia de Cotabambas, como siempre lo ha venido desarrollando Minera Las Bambas, ¿no? En temas de capacitación que se ha entregado justamente en el tema de educación, pensando en nuestros niños, en nuestros pequeños, en las diferentes comunidades y por supuesto también en la provincia de Grau. Ñañayguna turaykuna chaymi kashan willarich, profesor man willarich, saber kan willarikamushanki asuaypas hueracocha, señora, kashanki padre de familia, profesor Nikita ni profesor, asuaypas kashansi kay capacitación gratuitos kakushan riki capacitarakamuya, inscripciones kaman haykuykunan puncha kamalles kanka, asuaypas kay kashan riki Instituto Escuela de Educación Superior Pedagógico Público Santa Rosa Sutichasca, reconocido, es el mejor instituto en cuestión de educación pues en la región de Cusco. Entonces, chay instituto ansi canca capacitación, chay pia ya chayera muy hueracoche profesora, nispea camps animaira muy padre de familia, animaira muy villaira muy profesor man, ¿ya?
7:38 a.m. Seguimos en el desarrollo de la información. Y bueno, de hecho, ahora nos trasladamos rapidísimo hasta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, desde la Subgerencia de Desarrollo Social y específicamente el proyecto inicial. Está en la línea telefónica el ingeniero Justo Bautista, con quien vamos a dialogar y hablar con respecto a este proyecto importante inicial. ¿Cómo está, ingeniero Justo? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico y de Radio Surfo, y le escucha todo el distrito de Chalhuahuacho esta mañana. Señorita, buenos días. Y buenos días a todos los radio oyentes del Radio Surfo, ¿no? Bien, y al servicio de usted, señorita, para discernir cualquier tipo de consulta. Bueno, ingeniero Justo, cuéntanos cómo se está desarrollando este proyecto inicial desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. ¿Cuánto alcance tiene? ¿Cómo se va a desarrollar o se está desarrollando? Si nos podría dar mayor detalle con respecto a este proyecto. Bien, gracias. Sí, es cierto. El proyecto educativo inicial, netamente se viene ejecutando netamente en lo que es que tiene tres componentes, ¿no? El primer componente, que es equipamiento con material tecnológico y lo que es los juegos lúdicos para cada institución educativa. El segundo componente, que son las capacitaciones a los docentes, tanto lo que es en pedagogía y lo que es en TIC. Y el tercer componente también es capacitación, pero ya es más, digamos, a la comunidad educativa, en este caso a los padres de familia, docentes, estudiantes, a todo incluido, ¿no? En ese entender, en el primer componente se están equipando a cada institución educativa. En este caso tenemos un alcance de 33 instituciones educativas a nivel del distrito de Chalhuahuacho, de iniciales, de los cuales ya ya implementamos con lo que es sector música, de los juegos lúdicos, y en lo que es tecnología, computadoras, ¿no? Computadoras portátiles personales a cada institución educativa, digamos, a cada salón que comprende la implementación. Y está en proceso algunos juegos lúdicos, como son los sectores de construcción, juegos tranquilos, todo ello está en proceso de adquisición. Y en el tema de las capacitaciones, seguimos con las capacitaciones. La semana pasada hemos tenido un taller con todos los docentes, y ahora se está reprogramando por el tema de vacaciones y todo ello, las capacitaciones para el mes de agosto, ¿no? Ajá. Ingeniero, y bueno, cuéntanos el alcance de este proyecto inicial. ¿En cuántas comunidades se viene instalando? ¿Cuántas instituciones participarán de este proyecto? Si nos podría también dar en cuestión de números, ¿no? Sí, o sea, como le decía hace un momento, son 33 instituciones educativas a nivel del distrito de Chalhuahuacho, ya sea zona urbana y las comunidades en este caso, ¿no? Ajá. Señorita. Sí. Bueno. Instituciones educativas. ¿Y cuál va a ser el objetivo final de o qué es lo que se quiere lograr con este proyecto inicial? El objetivo principal, digamos, o sea, implementando con todas las herramientas, es lograr mejorar la calidad educativa desde pequeños en el distrito de Chalhuahuacho, con todas estas herramientas que vamos a implementar, ¿no? Y con todas las capacitaciones que se está realizando con los especialistas pertinentes a los docentes, ¿no? Y ese es el objetivo principal de este proyecto. Y estas capacitaciones que usted menciona, digamos, ¿en qué aspectos se viene dando? ¿Cuánto va a llevar estas capacitaciones? ¿Por módulos? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, lo estamos desarrollando por módulos, ¿no? Tanto en lo que es el área pedagógica netamente para ellos, y también como se van a implementar en el tema tecnológico con lo que son las pantallas interactivas. También se está programando ya, digamos, en este caso las capacitaciones de lo que son TIC, netamente el uso adecuado de las pantallas interactivas, con todos los docentes involucrados y las instituciones involucradas del distrito de Chalhuahuacho. Ajá, qué bueno. ¿Y cómo lo está recibiendo en todo caso el sector de los docentes de inicial con toda esta implementación de este proyecto? ¿Cómo están recibiendo ellos? Claro,
los docentes del distrito de Chalhuacho hasta el momento están satisfechos por recibir tal vez estos materiales que en esta gestión se está implementando, y es el compromiso de esta gestión y lo estamos realizando, ¿no? Entonces, en ese entender, todos los docentes, como las capacitaciones son aquí en el distrito, invertido por la municipalidad, ellos están contentos, felices por recibir en casa esas capacitaciones, ¿no? Y también por recibir la implementación de los juegos lúdicos, de los equipos tecnológicos en cada institución educativa del distrito. Y bueno, usted hablaba, ingeniero, justamente, ¿no?, de seguramente traer los profesionales hasta nuestro distrito para que puedan impartir estos conocimientos. Y se puede saber estos especialistas de qué instituciones vienen, de qué regiones vienen. Sí. Primeramente aclarar también que todas las actividades académicas que digamos siempre se está realizando en coordinación con la UGEL Cotabambas, por ser ente rector en educación, en este caso en la provincia de Cotabambas, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los especialistas, se convocó abiertamente, y son los especialistas en el tema de pedagogía ahorita que tenemos son de Lima. Uh-huh. Están viniendo de Lima a impartir sus conocimientos, sus experiencias que tienen hacia nuestros docentes en el distrito de Chalhuacho. Ah, mira, en todo caso, pues, de todas maneras, están convocados y llamados, obviamente, todos las docentes, profesoras del nivel inicial, para que puedan finalmente aprovechar estos conocimientos, pues, de los especialistas que vienen desde la ciudad de Lima. Ingeniero, justo, bueno, muchas gracias por habernos ampliado la información con respecto a este proyecto inicial importante, como usted lo ha dicho, pensando en los más pequeños, en la educación integral, ¿no? Desde pequeños, en las 36 seguramente instituciones, 33 mencionó, instituciones educativas del nivel inicial. ¿Algo más que agregar, ingeniero? Sí, recalcarles también, se me estaba yendo, la última semana del mes de junio se hizo una pasantía con todos los docentes del nivel inicial fuera de Chalhuacho. En este caso se fue hasta Arequipa, Moquegua, Tacna y hasta Arica. ¿Con qué fin, con qué objetivo? Con el objetivo de cambiar experiencias externas, nuestros docentes de Chalhuacho, con instituciones que hemos focalizado en esas ciudades, para que vean cómo es la educación tal vez fuera de Chalhuacho, ¿no? Fuera de Chalhuacho, cómo es la educación, cómo es esa experiencia que ellos imparten en cada institución educativa fuera de Chalhuacho. Y también la grata sorpresa que, digamos, algunas instituciones educativas donde que se ha focalizado, que ya tienen pantallas interactivas, proyectores interactivos, y también un poco ya ellos tienen esa noción al momento de implementar cómo se va a usar, cómo se va a utilizar y cómo se tiene que trabajar, ¿no? Y esperemos rescatar esas experiencias adquiridas en la pasantía, también que ellos le hagan una réplica aquí en nuestro distrito para con el fin de la mejora de educación, como decía hace rato, para nuestros pequeños y para la mejor educación en el distrito de Chalhuacho. Bueno, definitivamente, ingeniero, resaltar, ¿no?, que hoy en día justamente tenemos estos presupuestos provenientes de regalías, provenientes del canon a la Municipalidad Distrital de Chalhuacho para poder ejecutar este tipo de proyectos que efectivamente van a la mano, a la vanguardia con la tecnología, y no hay nada que envidiar seguramente en esta pasantía que ustedes han hecho a estas ciudades que hoy van a implementar, que seguramente muchos otros distritos de nuestra provincia de Cotabambas y muchas otras provincias aledañas que nos escuchan a esta hora de la mañana, les gustaría seguramente tener este presupuesto para desarrollar este tipo de proyectos, pensando en los más pequeños, en la educación. Y pues gracias, tenemos ese presupuesto en el distrito de Chalhuacho y la estamos desarrollando y la estamos ejecutando. Qué bueno, ingeniero Justo. Sí, efectivamente, quisiéramos que tal vez en todos los distritos
o en todo Apurímac que se implemente, pero siempre tal vez hay ese límite del presupuesto, ¿no? Pero tenemos la buena suerte que en el distrito de Chalhuahuacho existe este proyecto y lo estamos haciendo realidad, este sueño tal vez, ¿no? Que hay hacia nuestros estudiantes, señorita. Así es, y justamente mientras haya la posibilidad y mientras tengamos justamente el presupuesto, pues podemos ejecutar este tipo de proyectos que puedan ir en beneficio, pensando siempre en la mayoría de nuestra población, y en este caso de los más pequeños. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Justo, y seguramente estaremos en constante comunicación para poder seguir dando la información y el desarrollo en sí de este proyecto inicial, que seguramente tenemos muchas otras actividades más que se estarán desarrollando en los meses que vienen. Sí, señorita, agradecerle a usted y a toda la comunidad educativa, también mandarles saludos, y vamos a estar siguiendo con la implementación, con las capacitaciones, con todas las actividades programadas del proyecto hacia nuestras instituciones educativas focalizadas en el distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, estamos en constante comunicación. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Señorita. 7 de la mañana ya con 50 minutos, y justamente, ¿no?, este tipo de proyectos, programas que se ejecutan son provenientes, digamos, de los presupuestos de regalías, de canon que ingresan por este trabajo, por la presencia de Minera Las Bambas en nuestra provincia de Cotabambas. Y justamente pues tenemos ahí nosotros para poder compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no?, el ingreso por regalías que está recibiendo el distrito de Chalhuahuacho en estos últimos meses. ¿Cuánto está recibiendo? Tenemos, de hecho, hasta el mes de abril que está recepcionando el ingreso que llega a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, básicamente. Por ejemplo, ¿no?, como información que usted y yo pues podamos compartir y podamos tener, que son más de 2 millones, por ejemplo, que recibió en enero, en febrero, 1 millón, más de 1 millón, en marzo más de 8 millones, y en abril obviamente ha aumentado, se ha duplicado, triplicado en este caso, ¿no?, más de 12 millones. ¿Por qué? Justamente ustedes verán pues, ¿no?, estas diferencias en enero y febrero, ¿no?, esta mínima, digamos, ingreso que tuvo desde regalías. ¿Por qué? Pues hemos estado con este tema de los conflictos, las huelgas y todo esto que se desarrolló. Ya en marzo, de algún modo, se ha estabilizado, ahí subió pues con este ingreso de más de 8 millones, y ya en abril son pues el ingreso de más de 12 millones. Vamos a estar detallando, de hecho, esta información también con las estadísticas y los números exactos para que ustedes tengan también conocimiento e información, nuestros amigos en el distrito de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, actividades que se vienen desarrollando también en nuestros distritos por estas fiestas patrias, y uno de ellos, de hecho, es las actividades en el distrito de Coyllurqui. Hay corrida de toros, costumbrista, ¿no? Todo, pues, en el mes de julio, 28 de julio, también, por supuesto, riña de gallos, y entre otras actividades que ya se tienen programados y se vienen, pues, promocionando justamente en este distrito. En
en unos instantes ya estamos haciendo el llamado al profesor Richard Valencia para que nos pueda detallar cómo está yendo, digamos, el proceso de convocatoria, cómo está yendo para esta actividad, que ya no falta nada prácticamente para estos días. ¿Cómo estás, profesor Richard Valencia? Bienvenido al informativo Willy Aricuy. Muy buenos días, señorita Liz. Saludarle por intermedio de usted a todos nuestros amigos radioyentes que nos escuchan a nivel de la provincia de Cotabambas, en los diferentes distritos y por supuesto hasta donde llegue las señales de Radio Surfuy. De primera intención agradecerles y también desearles las gratitudes a ustedes por este espacio que siempre nos brindan a todos los distritos y a todas las comunidades. En verdad, primero también queremos comunicar de que el día de ayer el señor alcalde ha tenido una reunión, el alcalde del Coyurqui ha tenido una reunión con todas las autoridades comunales de la parte alta de Ñahuinlla y también la presencia del señor alcalde provincial de Cotabambas, Tamoma, el señor Dante Contreras Rayoso. Diferentes actividades y compromisos que han ratificado para su cumplimiento durante su gestión y más que todo en el presente año. Por otra parte, señorita Liz, queremos hacer la cordial invitación a todos nuestros hermanos galleros. Este 26 y 27 de julio se lleva pues la Gran Riña de Gallos a Navaja 2023 en su 17 edición, con participación de muchos aficionados de la región sur del Perú. Ya tenemos casi 47 galpones inscritos, nos faltan pocos, seguramente en el transcurso de estos días han de culminar pues a los 64 galpones para esta Gran Riña de Gallos. 50,000 soles en premio y por supuesto 20,000 soles para el primer lugar, 15,000 para el segundo lugar, 10,000 soles para el tercer lugar y para los cuartos a 1,500 nuevos soles. Queremos manifestar, mucha gente de repente lo dice como en la calle Caballos, de que esto lo auspicia todo el municipio. No es así, sino una parte pone el municipio y con todas las inscripciones, con todas las entradas que se hace, se llega a este monto que estamos lanzando en esta vez, la suma de 50,000 nuevos soles. Es de carácter eliminatoria simple, 2 días, el 26 y el 27 de julio, a cual invitamos pues también a todos nuestros hermanos galleros de Chalhuahuacho, a los ya está inscrito inclusive el Galpón Molino Pampa de Chalhuahuacho y entre otros, a ser parte de esta festividad gallística en nuestro distrito de Coyurqui. También ya está listo y presto y desde acá hacemos la cordial invitación a Radio Surfuy para que pueda coberturar estas festividades del 28 y 29 de julio, que va a ser una bonita corrida de nuestra tierra de Coyurqui, como en todo sitio, y por supuesto característico de nuestro distrito de Coyurqui. Ese sería el reporte desde Coyurqui, señorita Liz. Ajá, bueno, ahí está en todo caso justamente pues las actividades que se vienen desarrollando en el distrito de Coyurqui. Bueno, en realidad es una costumbre que año tras año se ha desarrollado, no es que sea nada más ahora. Yo recuerdo siempre las promociones que siempre se han desarrollado, las invitaciones de parte suya y de parte de las autoridades en su turno, obviamente, por estas fiestas patrias. Coyurqui se ha diferenciado siempre en poder celebrar estas fiestas patrias y con estas actividades costumbristas que efectivamente pues que para esta edición, para este año, también están convocados los galleros y seguramente todos los aficionados a este arte, ¿no? Y podemos decir. Y bueno, profesor Richard, ¿y cómo está, digamos, el ánimo de la población mismo de Coyurqui para poder recibir justamente a nuestros visitantes para estas fiestas? Sí, desde la Oficina de Desarrollo Económico vienen también impulsando a todos nuestros comerciantes, a todos nuestros, a los señores de los hospedajes y también inculcando a mucha población para que puedan de repente dar las mejores expectativas a nuestros visitantes.
es el primer año de gestión y definitivamente se va a volcar seguramente mucha gente después de buen tiempo, señorita Liz. Perfecto, entonces ahí está la invitación hecha, de hecho que el lanzamiento se hizo, si recordarás, para el Yaguar Fiesta, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, y la población cusqueña realmente quedó maravillado con lo que se ha hecho este lanzamiento al inicio de este mes, si no mal recuerdo, creo que fue el 1, ¿no? de julio, que se hizo pues en la Plaza Tupac Amaru, y la gente cusqueña, como digo, quedó maravillado, y de hecho se preguntaban, ¿no? La mayoría, y decían, ¿cómo hago para llegar hasta Coyllurqui? Son fiestas o son feriados que quisiera ir con mi familia a espectar el Yaguar Fiesta, y pues muchos seguramente igual estarán haciendo un espacio ahí para que nos visiten desde Cusco hasta Coyllurqui. Así es, Liz, definitivamente ya también se viene coordinando con las diferentes empresas locales, más que todo la empresa Transanta, que siempre cobertura Coyllurqui, Cusco, también a la empresa Chasca también que coberturan, y también de la ciudad de Abancay, que muchos amigos van a estar en Coyllurqui, que vienen a hacer las coordinaciones, también las mejores comunidades, el mejor trato a nuestros visitantes, porque se trata de eso. Entonces, se viene haciendo las coordinaciones correspondientes desde la municipalidad de Coyllurqui y por supuesto todas las áreas que les compete pues desarrollar estas actividades en Libre. Bueno, la pregunta llega justamente en Cusco, ¿desde dónde tomo el carro para irme hasta Coyllurqui? Me dicen exactamente por dónde están ubicados los transportes para el traslado de Cusco hacia Coyllurqui, Richard. Gracias, Liz. Está en la calle Antonio calle Hospital, al frente del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Ahí está esa empresa la empresa de Quillabamba. Ahí dentro está la empresa Transanta, y donde está antes el terminal de paso en Santiago, donde ahorita funciona la oficina de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Santiago. Ahícito está la oficina de Chasca. Son dos empresas, por supuesto, que están coberturando y van a coberturar estos servicios, y seguramente también otras unidades, otras empresas han de volcarse sabiendo de que va a haber bastante concurrencia en nuestro distrito de Coyllurqui. Claro que sí. Perfecto, entonces ahí Coyllurqui recibe siempre a sus visitantes con los brazos abiertos, pues para que puedan disfrutar de estos feriados prácticamente y también disfrutar de estas costumbres. Profesor Richard, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señorita Liz, por este espacio. Sin embargo, reiterar la invitación a todos los galleros de los diferentes distritos galpones a ser partícipes de esta fiesta gallística en nuestro distrito de Coyllurqui. Y el día de ayer también se dio inicio al mantenimiento de la carretera Cotabambas-Coyllurqui, que vamos a dar las mejores comodidades a nuestros transportistas porque estaba deteriorado, y ya se está haciendo mantenimiento, y seguramente para esas fiestas la carretera Cotabambas-Coyllurqui va a estar en perfectas condiciones, con todas las comodidades necesarias para no tener problemas en estas vías que sale de Coyllurqui hacia la ciudad del Cusco. Muchas gracias, Liz, por este espacio brindado. Muchísimas gracias por el detalle, por toda la información, profesor Richard. Y bueno, a la semana que viene igual seguiremos conversando y hablando, y ya en los últimos detalles de todas las actividades que se van a desarrollar en la semana que viene. Gracias. A usted. Buenos días. Buenos días, profesor Richard. 8 de la mañana con 2 minutos. Ñañachay, Turachay. A ver, los galleros chumbivilcanos, los galleros grauinos, los galleros parureños, los galleros de Anta, los galleros de donde vengan, están invitados hasta el distrito de Coyllurqui. Ya la carretera también nos dice están entrando en mantenimiento para que puedan tener pues la seguridad, ¿no?, de poder llegar con su movilidad también hasta el distrito de Coyllurqui. Coyllurqui les espera definitivamente con los brazos abiertos. Así es. Bueno, ahora sí, nos vamos ya creo con la información deportiva, ¿no es cierto, señor Chinchillico? A ver si vamos ya comunicándonos. Gonzalo Huirce tendría que estar ingresando, ¿verdad? Con la información deportiva. A ver, vamos al fondito de la información deportiva para poder ya estar convocándoles a ustedes para esta información. En Huillaricuy, Surfo y Deportes.
Con el micrófono cerrado, me dicen ahí. Ya, ahora sí. Gonzalo Wirce ya está en la cabina número 3 para darnos información deportiva. Adelante, Gonzalo. ¿Cómo está, Cris? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Tenemos ya listas las noticias deportivas para todos ustedes el día de hoy, 21 de julio del año 2023. Y bueno, tenemos buenas y malas noticias para todos ustedes, para todos los amantes del fútbol peruano. Pero rápidamente empezamos entonces con el desarrollo del segmento deportivo. Hay muchos comentarios, Lisa Líbar, sobre el encuentro que se va a realizar este fin de semana. Estamos hablando nada más y nada menos que del clásico del fútbol peruano. Se enfrenta Alianza Lima versus Universitario de Deportes. Y bueno, han salido ya muchas personas a comentar esto, ¿no? Uno de ellos ha sido Flavio Maestre, porque ha sorprendido previo a la Alianza U y dijo: Valera me gusta más que Sabat, comparando pues a los dos delanteros de ambos equipos. El campeón con Alianza Lima sorprendió a todos al confesar por qué prefiere a Alex Valera de Universitario como delantero sobre Pablo Sabat. Este fin de semana recordemos que van a estar jugando estos dos, los compadres. Alianza va a recibir Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, por la fecha 5 del torneo Clausura, en un partido trascendental en la lucha para obtener el título de la Liga 1 2023. Recordemos que Alianza viene de perder su último encuentro en la Liga 1 y Universitario viene de ganar, y este triunfo lo colocó pues en la cima de la tabla. Y en esa línea, para condimentar pues este compromiso que se viene, un ex goleador, el Tanque, y también campeón con la camiseta blanqueazul, como es Flavio Maestri, confesó que prefiere a Alex Valera sobre Pablo Sabat. Y es que el ex Alianza Lima sorprendió en una entrevista que le hicieron y dijo: me gusta más Alex Valera que Pablo Sabat, los dos hacen goles. Valera es un jugador que se recoge bien, pelea todas las pelotas y hace las diagonales. Eso tiene más mérito, lo veo año a año mejorando. Le agrega muchas cosas al fútbol, señaló Flavio Maestri, ¿no? Y bueno, se sabe que de alguna forma pues son los dos referentes en la junta, estos dos jugadores. Pero a todo esto, ¿va a jugar o no va a jugar Pablo Sabat el clásico? Hace poco se pudo conocer que Pablo Sabat es de la preferencia de el Chicho Salas, de Guillermo Salas, para arrancar en el clásico, ¿no? Entre Alianza Lima versus Universitario en lugar de Hernán Barcos. Ojo, que la tiene bastante difícil Guillermo Salas. Muchos hinchas de Alianza Lima ya están pidiendo su cabeza, su salida, porque el último partido, pues, no pudo ganarlo frente al Boys, recordemos, ¿no? Y los hinchas salieron muy molestos con el Chicho Salas, diciéndole que ya, por favor, deje la dirección técnica del cuadro blanquiazul. Y también, bueno, por otra parte, Alianza Lima publicó picante mensaje tras la bronca entre Universitario versus Corinthians. Recordemos que terminó pues en bronca el partido de la U contra el Corinthians, donde el equipo merengue no pudo ganarle al brasilero y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, ¿no? No tuvo mucha suerte Universitario de Deportes, pese que asistieron alrededor de 70,000 hinchas al Estadio Monumental para poder alentar al cuadro merengue, pero esto no le alcanzó y lamentablemente fueron eliminados de la Copa Sudamericana. También recordemos que el Sporting Cristal perdió también y fue eliminado también de la Copa Sudamericana. No han tenido mucha suerte, mi estimada Liz, los equipos peruanos en las copas internacionales últimamente. Recordemos nomás el buen papel que hizo el Melgar de Arequipa el año pasado, donde llegó a una semifinal, pero bueno, no se dio para más y hoy en día pues no hay ninguno que saque la cara por el Perú, así que nos tendremos que contentar solamente con la Copa Interna, la Liga 1, y con este gran clásico que se viene este fin de semana, este sábado. Atentos a todos, tenemos por supuesto aquí la fecha y la hora exacta para todos los que quieren ver el partido. Está programado para este sábado a las 8:30
de la noche, 8:30 de la noche. ¿Cómo quedó el último clásico del fútbol peruano? Bueno, fue el 4 de septiembre del 2022. Universitario venció 2-0 a Alianza Lima en Matute, gracias a los goles de Leonardo Rugel y Alexander Zúcar. Esos han sido el último resultado de este gran clásico. Y bueno, por ahí, si quieren, los precios de las entradas están un poco caritas, están un poco caritas. Las entradas del clásico van desde los 40 soles hasta los 160 soles. No sé si usted por ahí se anima o no. Recordemos que Matute tiene una capacidad de hasta 33.000 espectadores, ¿no? Hasta 33.000 espectadores. Bueno, entre otras noticias también tenemos pues que Club Peruano ha sido el que ha recaudado más dinero tras la Copa Libertadores y la Sudamericana. De alguna forma pues están ahí vigentes Alianza Lima, está el Sporting Cristal, está Universitario de Deportes. Pero lamentablemente pues, estos clubes que representaban al Perú ya culminaron su participación en los certámenes internacionales. Ya no hay equipo nacional en la Copa Libertadores y mucho menos en la Copa Sudamericana. Vamos a ver cuánto recaudó Sport Huancayo en la Copa Libertadores. El elenco Sport Huancayo sumó un total de $400.000 por su participación. El Melgar de Arequipa en la Copa Libertadores recaudó un total de $3.300.000, ¿no? Tras su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿no? En la Liga 1. También, a ver, ¿cuánto recaudó Alianza Lima? ¿Cuánto dinero ganó en la Copa Libertadores? En el caso de Alianza Lima también se suma el mismo dinero que Melgar, tras estar en la fase de grupos y lograr una victoria en dicha instancia. Estamos hablando de $3.300.000, ¿no? Han terminado igual últimos en su serie. César Vallejo, $1.225.000 en la Copa Sudamericana. Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana recaudó $1.925.000. Y Sporting Cristal, oiga bien, el club peruano ha sido el que más ha recaudado tanto en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, con un total de $5.200.000 es lo que ha recaudado el Sporting Cristal, una suma bastante considerable para el equipo cervecero. Así que por ahí se podría hacer más, si es que quizá los muchachos se esmeran, se ponen un poco más de disciplina, y también los directores técnicos hacen pues un poquito más lo suyo, ¿no? En esta oportunidad no se pudo lograr, pero bueno, vamos a esperar los siguientes campeonatos. Bueno, y vamos con un poco de fútbol internacional. ¿Por qué? Tenemos noticias internacionales, por supuesto, Chinchilico. Acá está la nota, el Arsenal versus el Manchester United. Es un partidazo el que se viene, Todo listo para que el Arsenal y el Manchester United se vuelvan a encontrar en un partido amistoso internacional desde las 4 horas de la tarde, hora peruana, en el MetLife Stadium en los Estados Unidos. El Arsenal versus el Manchester, al igual que en este cotejo amistoso, se sostuvo un encuentro de preparación, ¿no? Por parte del Arsenal en el MLS All-Star desde el mítico Audi Field, recinto donde juega el director técnico del United de la Major League Soccer. El resultado de este partido fue un 5-0 a favor de los Gunners, quienes están a poco de enfrentarse a los Red Devils con miras al inicio de la temporada 2023-2024. Por otro lado, el Manchester United tampoco quiere quedarse atrás, por lo que también se midió en un partido de carácter amistoso frente al Lyon en el estadio Murray Field. Donny van de Beek se encargó de anotar el gol de la victoria para los dirigidos por el técnico Erik ten Hag. Así que ya saben, y usted quiere saber a qué hora juega el Arsenal y el Manchester, atentos para los que quieren ver este partido, se van a medir por un partido amistoso internacional el día de mañana a las 4 de la tarde, hora peruana. Mañana a las 4 de la tarde, hora peruana, se va a estar desarrollando este partido. Así que tienen una cita ahí los amantes del fútbol internacional. Otra de las noticias que tenemos para ustedes, Paolo Guerrero va a estar en la Liga de Quito. Usted quiere saber cuándo va a ser la presentación. Paolo Guerrero, nuestro ex capitán,
será presentado oficialmente por la Liga de Quito este viernes 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz de Ecuador. Paolo Guerrero ya firmó por la Liga de Quito y remeció el pase de mercados de fútbol ecuatoriano. Ahora el delantero de la selección peruana se alista para su presentación oficial, evento que se desarrolla esta tarde a las 4 p.m. 16 horas van a estar presentando al Depredador, el canal oficial de YouTube del propio club. Así que vamos a apoyar a nuestro capitán, que está empezando una nueva era, una nueva temporada en lo que es la Liga de Quito. Entre otras noticias, también se van a estar enfrentando el Cruz Azul versus el Inter de Miami. El Cruz Azul enfrenta al Inter de Miami, ¿de quién? De nada más y nada menos el mejor jugador del mundo. Estamos hablando de Lionel Messi, que lo ha ganado todo en su vida y va a ser el primer encuentro de la Liga Cup desde el Lockhart Stadium en Florida. ¿Cuándo? Hoy también, hoy 21 de julio. Y bueno, hay muchas noticias, novedades acerca de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Pero es momento ya de verlo en acción en este partido de Cruz Azul versus el Inter de Miami, que bueno, está teniendo mucha más popularidad ahora que ha llegado pues el Mesías Messi y está programado para este viernes. ¿A qué hora? ¿A qué hora se van a estar? El cotejo entre el equipo de la Liga Mexicana contra el de la MLS empezará a partir de las 7 de la noche, 7 de la noche en Florida, en los Estados Unidos. Nos han comentado por ahí que las entradas para poder ver a Lionel Messi podrían llegar hasta los $110,000. Así como le escucha, $110,000 una entrada para poder ver el debut de Lionel Messi en este encuentro, pues en también una nueva etapa de su vida, donde se va a estar enfrentando frente al equipo mexicano del Cruz Azul. Vamos a ver si hay gente que puede pagar $110,000 por un partido de fútbol y por poder ver a Messi, el campeón del mundo. Y bueno, el Cemental viene sumergido en una crisis de resultados que empieza a preocupar a los hinchas. Como se sabe, el Cruz Azul no gana hace 3 fechas, perdió 2-0 con Atlas, luego cayó por el Toluca con el mismo resultado y el viernes pasado sucumbió 2-1 contra Tijuana. Y el panorama del Inter de Miami es parecido, o tal vez podríamos decir que es algo más catastrófico. El plantel dirigido por el argentino el Tata Martino no gana hace bastante tiempo. Sin embargo, han sumado importantes refuerzos, como ¿quién? El mencionado Messi, Busquets y Alba. Recordemos, a unas leyendas del Barcelona parece que quieren hacer un Barcelona pequeño ahí en el Inter de Miami para poder revertir la difícil situación que vienen atravesando. Y bueno, esas son las noticias deportivas que tenemos el día de hoy. Unas chiquitas con Cristiano Ronaldo. Su equipo, el Al-Nassr, perdió 4-1 con Benfica en un amistoso internacional. Oiga bien, no le está yendo nada bien, parece, a Cristiano Ronaldo en su equipo. También ya está en bajada, digamos, como se le dice, ¿no? Ya está un poquito mayor Cristiano Ronaldo y me imagino que estaría pensando por ahí ya en su despedida, al igual que Lionel Messi en este equipo, me imagino que estará pensando en su despedida. Ya nos han dejado grandiosos recuerdos, ambos jugadores han tenido muy buenos logros, destacando por supuesto Lionel Messi, que ha sido campeón del mundo y bueno, campeón de diversas copas en el fútbol europeo, ¿no? Y bueno, y la novedad que Paolo Guerrero ya está en la Liga de Quito, en el LDU, así que lo mejor de los éxitos para él. Mi estimada Liz, con esto culminamos el informe deportivo para todos ustedes. Nosotros vamos a continuar en breves instantes. Pone, por favor. Claro que sí, claro que sí. Con las portadas, pero mientras voy a hacer una llamadita, me están diciendo desde el distrito de Mara, por favor, necesitan una información que dar urgente. Voy a hacer la llamadita y luego entramos, Gonzalo, por favor. Adelante. Listo.
8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, después de la información deportiva, ahí le damos un stop y vamos a comunicarnos con el distrito de Mara, específicamente la Municipalidad Distrital de Mara, que vienen desarrollando actividades importantes, por supuesto, pensando siempre en la seguridad ciudadana. Está en la línea telefónica David Guamaní, secretario técnico de CODISEC, que han desarrollado actividad pensando, como digo, en la ciudadanía, en el tema de seguridad. Y bueno, nos va a detallar. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricoy. Buenos días, Liz. Buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas y asimismo también a la provincia de Grau, Chimbivilcas y hasta donde alcanza la señal de Radio Surfui. Sí, efectivamente se vienen realizando diferentes trabajos en el ámbito de seguridad ciudadana a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde conforman nuestra prefectura distrital, comisaría, salud, sector de educación, alcaldes de los centros poblados, juntas vecinales y rondas campesinas, ¿no? En este entender, el día de ayer se ha realizado, el CODISEC Mara realizó la segunda audiencia pública y la sexta sesión ordinaria de Seguridad Ciudadana 2023. Esto llevado en el salón, en el auditorio de la Municipalidad Distrital, para ver las problemáticas en temas de seguridad ciudadana y asimismo también se fijaron acciones importantes en la lucha contra la violencia familiar, el alcoholismo, los hurtos y la inseguridad ciudadana. La audiencia fue liderado como alcalde y también como presidente del CODISEC, el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, quien respaldó las acciones y actividades que se vienen realizando por la seguridad ciudadana en el distrito de Mara. Asimismo, también se está dando prioridad al proyecto de mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana, en donde contempla diferentes componentes, así como la implementación de nuestras juntas vecinales, que hasta la fecha tenemos implementado al 100% de nuestras juntas vecinales en cada uno de los centros poblados, comunidades, sectores y en los barrios. Y de la misma forma también se viene practicando el tema de las patrullajes integrados junto a la Policía Nacional, patrullajes del Serenazgo Municipal, en temas de control de transporte, se viene realizando también la adquisición o el convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial sobre el trámite de las licencias de motos lineales, y seguramente se vienen más operativos, capacitaciones permanentes en cada una de las comunidades de centros poblados sobre temas de violencia familiar, la anemia, la desnutrición, que es importante, ¿no? Finalmente, todos los integrantes de miembros titulares del Comité de Seguridad Ciudadana felicitaron a la actual gestión 2023-2026 por la buena predisposición y dar prioridad a este proyecto de seguridad ciudadana, que dentro de los componentes también contempla la adquisición de motocicletas y patrullero para mejor realización de los trabajos importantes en temas de seguridad. Esto es lo que se ha realizado el día de ayer y cumpliendo con la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y la ley 32227, ley del servicio del Serenazgo Municipal. Perfecto, David, estos trabajos que se vienen desarrollando efectivamente. De hecho, tenemos muchas preguntas para poder seguramente darte y de hecho también puedas detallarnos, digamos, ¿no? Como por ejemplo las acciones específicas que se vienen desarrollando en cuanto al tema de violencia familiar, que efectivamente se han venido reportando, ¿no? En el distrito de Mara, de algún modo en estos, no sé si después de la pandemia, en el marco también de la pandemia, que se habían incrementado, cómo se está desarrollando en esta acción, básicamente desarrollando actividades seguramente desde la Municipalidad Distrital de Mara. Sí, efectivamente, Liz, la gestión actual, liderada por el señor alcalde ingeniero Alex, hemos recepcionado una oficina de seguridad ciudadana sin tener las documentaciones correspondientes, ¿no? Pero a pesar de todo esto, se ha dado la buena predisposición del Consejo Municipal, que hoy, en la actualidad, el distrito de Mara cuenta con una oficina de seguridad ciudadana, y este trabajo de la lucha contra la violencia familiar es un trabajo articulado, donde están incluidos todos los programas sociales, las instituciones públicas, la comisaría, la subprefectura, y en ese entender hemos salido a cada comunidad, a cada rincón del distrito de Mara en sus asambleas. De alguna manera hoy en la actualidad ya se da prioridad en las agendas
tratar sobre temas de violencia familiar. Se han hecho operativos juntamente con los presidentes comunales sobre la erradicación del alcohol, en este caso, de las bebidas alcohólicas no aptas para el consumo humano. Según los datos estadísticos de 2022, sí, efectivamente, desde la pandemia se han elevado los datos estadísticos en temas de violencia familiar, maltrato psicológico y físico, y en unas ocasiones sexual, ¿no? En el distrito y seguramente a nivel de la provincia, y esta información se puede corroborar en el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Por lo cual, hasta la fecha, se ha dado el trabajo articulado con la oficina de Demuna, que también es de la municipalidad, que vienen dando las charlas informativas, las charlas de sensibilización, no solamente con efectivos de la comisaría que son varones, sino también se ha traído como 5 charlas informativas en los centros poblados más grandes del distrito de Mara, con personal femenino de la Policía Nacional, que esto ha dado más confianza al grupo familiar, a las señoras, ¿no? Para poder contar y de alguna manera ayudarles en todo, ¿no? Eso creo que también se ha contratado un personal psicólogo dentro de la municipalidad y también desde el Centro de Salud, quienes han estado apoyando arduamente en este trabajo conjunto. Qué bueno, David, realmente va a dar resultados, ¿no? Siempre poder involucrar a la mayoría de las instituciones que velan justamente por estos aspectos de la familia. Ojalá ya en las próximas conversaciones que tengamos, David, quizá ya podemos tener por ahí de repente de lo que se ha venido trabajando, un poco, digamos, viendo las estadísticas, cómo estamos avanzando, estamos disminuyendo, o al menos que se estanque, ¿no?, esa estadística y que no suba. La idea es eso, y de a poco poder seguir avanzando en este trabajo. Vamos a tener seguramente en la semana que viene, David, para seguir conversando. La hora de hecho nos apremia en la radio, y bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sí, muchas gracias, Liz, muchas gracias, Radio Surpuy. Seguramente estamos ahí dispuestos para hacer cualquier descargo, informe desde el área de seguridad ciudadana y desde la municipalidad, para hacer los despachos correspondientes, y las comunidades también pueden apersonarse a cualquier llamado de los puntos vecinales, darle el apoyo y soporte en las comunidades campesinas. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Por supuesto que sí. Muchas gracias, David. Siendo ya 8 de la mañana con 26 minutos. Rapidísimo, nos vamos ahora sí a las primeras planas. Ahora sí va a tener que correr Gonzalo seguramente. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, la información va a ser así recontra resumida y corta seguramente. Gonzalo, adelante por favor con las primeras planas. Muy bien, Liz, a velocidad de la luz. Vamos a empezar rápidamente con la información de los principales diarios de circulación a nivel nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio en su edición el día de hoy. Chats confirman que Heiner Alvarado pagó deuda con coima de Goray. Según conversaciones de WhatsApp, el ex asesor Salatiel Marrufo gestionó el pago de una deuda de 70.000 soles que tenía Alvarado desde el 2017. Se usó el dinero que la investigada entregó para beneficiarse, nos dice. Marrufo dice que hizo el pago a Henry García Guevara en octubre del 2021 afuera de la sede del Ministerio de Vivienda. Álvaro contrajo esta deuda con García cuando eran funcionarios en Amazonas, nos dice el diario El Comercio. Vamos rápidamente con el diario Gestión, también en su edición hoy. Produce plantea un reactiva pesquero por 500 millones de soles. Titular de la producción, Raúl Pérez Reyes, afirma que podría abrirse una temporada de pesca corta. También dijo que en el programa Compras Mi Perú redefinirán reglas para priorizar calidad antes que precio. Eso nos trae el diario Gestión hoy en su portada. Nos vamos con el diario Perú 21, la edición hoy. ¿Qué nos dice? Otorongos atornillados. La izquierda, Renovación Popular y Acción Popular se niegan a adelantar elecciones, nos dice el diario Perú 21. Vamos con más portadas de los diarios y es turno del diario El Correo.
15 años en su portada. Grande, dice, Fiscalía proyectó prisión mínima para Sada Goroy y Mauricio Fernandín. Durante el primer día de audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de cárcel para ambos, cárcel preventiva, el fiscal Freddy Niño revela que empresaria le ofreció una coima de 10 millones de soles a Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo. La tiene en negra, yo creo. Vamos con el diario El Trome, ¿qué nos trae en su portada? Hoy, viernes 21 de julio, el diario El Trome. Sada ofreció 10 millones a Mafia de Castillo, dice. Fiscal coloca a empresaria Goray como integrante de organización criminal. Yo creo que no se van a librar de esta. Vamos con el diario Ojo, en su edición, dice, maldito raquetero mató de un balazo en la cabeza a una mujer para robarle su cartera en San Juan de Lurigancho. Víctima se dirigía a su casa caminando mientras manipulaba su celular cuando Ampón la interceptó. Ella quiso correr, delincuente sacó su arma y le disparó. La joven cayó al suelo y el ladrón le arrebató sus pertenencias, ¿no? Por un celular, señores, hoy en día te quitan la vida, así que es mejor entregar nomás el celular, no debe ser que te encuentres con un desalmado por ahí. Vamos con los diarios deportivos. Salen al ataque el Depor, dice, salen al ataque. Alianza y la U urgen del triunfo y ya preparan su ofensiva. Concha será el cerebro Grone y Savage irá de punta, mientras que Quispe y Valera tendrán la misión de meterla en el cuadro crema. Todo va quedando listo para el clásico del fútbol peruano. Y vamos a ver qué nos dice también por aquí el diario Libero, también un titular similar a lo que es el encuentro que se va a realizar entre la U y Alianza. Recuerden, el partido es el día de mañana para todos los amantes del fútbol peruano. Liz, no hay tiempo para más, lo he hecho lo más rápido posible, espero que Chinchilico no se haya enojado. Nosotros nos encontramos mañana, el día lunes, con mucha más información. Bueno, exacto, hemos terminado, un minutito nada más. ¿Qué le hace un minutito, no? 8 de la mañana con 31 minutos. Gonzalo, muchísimas gracias por la información, que tengas un bonito fin de semana y el lunes a las 8 en punto nos reencontramos seguramente con la información deportiva también. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, Liz, nos vemos, cuídense mucho. De esta forma le ponemos punto final al informativo Huillarico y muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un bonito fin de semana, siempre en familia, hay que ayudarnos, los hijos tienen que ayudar a los padres también hay que ayudar a los hijos, por ahí si es que tienen alguna dificultad en cuestión pues de repente de salud, de aprendizaje y pues todos hay que apoyarnos para salir adelante. Muchísimas gracias. Tupacunanchis Camaña, Ñaña Turaicuna. Gracias a Gonzalo Huirce, gracias a Javier, gracias a Guillermo, a César y a todos pues quienes laboramos en Radio Surfui. Tupacunanchis Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Ay, mi vida.